Bueno, pues nada más fueron unos breves segundos, ya estamos de vuelta en esta transmisión de Panorama 2023. ¿Qué es lo que nos espera para este 2023 en temas fiscales, en temas laborales y en general para las empresas y para las personas físicas? Y bueno, este bloque es para que toquemos tópicos fiscales, ya va muy relacionado con lo que estábamos comentando hace un momento en el tema de la Ley de Ingresos de la Federación para este 2023. Y bueno, pues ahora vamos a abundar un poquito más en qué es lo que se viene para los temas fiscales, ¿no? En un primer momento, pues creo que hay muchos temas que también continúan después de las reformas de 2021-2022 y que pues hoy en día nos siguen afectando. Algunos de ellos, bueno, ¿con cuál quieres iniciar, Luis Carlos? Estará bien con lo de las multas, como bien comentaban hace un momento. Este tema de las multas, si bien las multas no son nuevas, siempre han existido y van a seguir existiendo. Lo cierto es que anteriormente solamente había multas formales por no presentar declaraciones de 1,100 y tantos pesos, 1,700 pesos, y solamente se podían dividir en dos, ¿no? Por no atender el requerimiento o por hacer caso omiso al requerimiento. Sin embargo, ahorita en este año, pues hubo un boom de multas. Hubo un boom de multas porque se expidieron bastantes. Y no solo eso, el fundamento que la autoridad cita cambia. Y ya en vez de ser una multa de 1,700 pesos, ya es una multa de 15,000 pesos. Por obligación. Por obligación. Como bien decían en el bloque anterior, pues ha habido casos que son hasta a veces es mayor de multas que una liquidación de un contribuyente, ¿no? Aquí en este tema de las multas es un poquito, no complejo, pero sí tiene sus reglas y particularidades muy claras. Porque a diferencia de una liquidación, una devolución que tenemos varios campos para exponer, para argumentar, aquí en las multas ya está bien definido. Ya son criterios de ellos, del tribunal, ya es criterio del SAT, entonces no hay tanto campo, no hay tanta forma de dónde atacarlas, ¿no? Queda mucho a criterio del tribunal. De ahí que durante el transcurso aplicó también lo de una reducción de multas que fue parte de la reforma. Antes era condonación, ahora era una reducción. Ujú. También mucha gente dijo, va, no están haciendo la reducción. No, la reducción siempre ha estado y va a seguir, está prevista en el código. Sin embargo, pues cambió, ahí se expidió una regla miscelánea, la cual vence hasta el 31 de diciembre. Si nosotros tenemos multas, es el momento de expedirlas. El beneficio es que se pueden presentar vía caso de aclaración. Antes querían que lo presentáramos en oficialía, lo cual sabemos que es un tema complicado. Ajá. Entonces, también ese es un tema muy importante, lo de las multas. Esa hay que hacer un análisis si tenemos multas y presentarla, nuestro caso de aclaración. Sí, ahí en el tema de las multas, bien lo dices, pero a mí bien me comentas, ¿no? Es complicado el que los tribunales de repente tengan criterios favorables al contribuyente. Hemos visto que han tenido criterios favorables a las autoridades, pero también es cierto que en el tema de las multas no olvidemos que como contribuyentes sí tenemos los medios de defensa, el recurso de revocación, el juicio de nulidad. Y aun y cuando a veces los criterios pueden ser desfavorables hacia nosotros, no está de más el que intentemos y el que, pues al final de cuentas son nuestros derechos que están previstos en ley y que explotemos también la interposición de estos medios de defensa. Y en el tema de las multas, sí hemos tenido criterios favorables en el tema de por la omisión de la presentación de la declaración, porque a veces la autoridad está utilizando fundamentos que no encuadran perfectamente con la infracción prevista en las disposiciones. Entonces, pues el tema, bien lo dices, hay que analizar, hay que verificar cada caso en específico, pero pues no agotar sin nuestros medios de defensa, ¿no? Sí, y también no descartar lo de la reducción de multas. A veces es más pronto, es la justicia de ventanilla, así se le llama. Sí. Es importante la reducción de multas. También nos tenemos la ventaja de que si tenemos juicios que ya han sido declarados válidos, o bueno, se reconoció la validez de la resolución, pues hay que agotar esta instancia. Es Sí. otro derecho, no es un medio de defensa, pero es un derecho que se tiene y pues agotarlo. Sí, en el tema de la reducción de multas, nada más una precisión muy rápida, que en un primer momento el porcentaje de reducción que se aplicaba, porque hay porcentajes, no es que te reduzcan de facto ya el 100%, sino que hay distintos porcentajes y en un primer momento te lo aplicaban con base en la fecha en la que debiste haber presentado la declaración. Después sale esta nueva regla en la resolución miscelánea, que fue creo que aproximadamente En por septiembre. agosto, septiembre, Sí, ajá,
donde se modifica y ahora el monto de la reducción de la multa va con base en la fecha en la que te notificaron la sanción, la multa. Esto es más benéfico. ¿Por qué? Porque en un primer momento, si era una multa por no haber presentado una declaración en 2018, pues se iban a ir, ¿no? En 2018 el porcentaje de reducción era menor, pero si ahora yéndose a un tema de notificación, puede ser que esta multa te la notificaron en 2022, Y tienes otro cuando fue, beneficio. cuando no fue cuando fue por no presentar en 2018, entonces ya el beneficio es mayor, ahora sí te podían aplicar la reducción de un 100%. Entonces también tengan mucho cuidado, analicen bien las reglas y las reglas del juego que establece la autoridad del SAT a través de estas reglas en la resolución miscelánea fiscal, ¿no? Es muy importante también eso. El otro tema es el tema de régimen simplificado de confianza. Es un régimen que se implementó ya hace un tiempo, que es pues relativamente nuevo, aunque ya tiene tiempo que está previsto en ley, pues sí, el tema de la aplicación y de los cambios, pues sean los problemas que se han generado y también los beneficios que se han generado con este régimen, pues se han ido descubriendo también con el paso del tiempo. ¿Qué nos puedes comentar al respecto, Jesús? Bueno, en concordancia con lo que mencionabas hace rato, de no cambios, en este caso de reforma, otra vez de leyes, sí hay que dejar en recordatorio que cuando se emitió bueno, el decreto de reforma, en la ley de impuestos a la renta se generaron disposiciones transitorias. Estas son las que tienen vigencia solamente por un año o cuando lo que ellos dispongan, pero estas disposiciones están teniendo injerencia un punto mayor hacia el año 2022 y también tienen consecuencias en 2023 y en la anual, Ujú. en la declaración anual. ¿Qué es lo que podemos mencionar? Hay que distinguir dos cosas. Los dos regímenes se llaman igual, por desgracia, sobre todo porque genera confusiones. Sí. Para personas físicas tuvieron unos ciertos beneficios y para personas morales son otros beneficios y obligaciones distintas, que también están contenidas en la ley y que ahorita mencionaremos para efectos de tener en cuenta en la determinación o continuación en esa forma de tributación. En lo que son personas físicas, en este caso, al hacer cambios, quienes estaban en un régimen agrícola, en una actividad empresarial y profesional y en arrendamientos, posiblemente tenían en algunos casos pérdidas, algunos saldos a favor, algunos acreditamientos pendientes de aplicar. Y en este caso, al cambiar a reciclo, porque hay que recordar que el reciclo en personas físicas es optativo, y al cambiar en este caso de régimen, hay una forma diferente de determinar el impuesto como tal. En este caso es exclusivamente ingresos y como tal no había otros beneficios como deducciones. En la actividad empresarial y profesional pudiste haber tenido deducciones mayores, pérdidas, que Ujú. no podías disminuir ya en la determinación del impuesto en el año. ¿Qué es lo que hay que tener aquí como recordatorio? Que en estas disposiciones se establece que no los pierdes como tal, pero que podrán ser aplicados exclusivamente en la declaración anual. ¿Qué ocurrió con esto? Mayor recaudación en el año, posiblemente te genere un saldo a favor por los soportes que pagaste, y tendrás derecho a una devolución o compensación del ejercicio 2022. Sin embargo, hasta los montos en que te hagan falta. Si todavía tienes anteriores, tendrás que seguirlos aplicando hasta el siguiente año. Sí. Otro de los temas, perdóname, es las devoluciones o en este caso, descuentos que tú hagas. En la actividad comercial no solamente es que yo todo lo que cobré y realmente o lo que vendí lo cobré. En la forma de tributar y con los sistemas que tiene el SAT, que prácticamente están diciendo que el impuesto ya está determinado, pues pueden existir esas fallas. Llegó alguien y te devuelve la mercancía, tú le tuviste que haber devuelto ese dinero, pero tú ya pagaste un impuesto sobre esa parte. Estas consideraciones también hay que tomarlas en cuenta para la declaración anual y ver cómo viene el apartado, porque a veces una cosa es lo que nosotros digamos, lo que pensamos en el sentido de interpretación de ley, y otra cosa lo que interpreta la autoridad y en los formatos que te dice que le informes, que es la declaración, a veces no te lo permite. Esta misma situación hay que tomarla en cuenta para la determinación de la PTU para aquellos que son reciclo y que también tienen el derecho de hacer esas disminuciones sobre utilidades realmente, ¿no? Esa es en la parte de físicas. Y otro punto importante, en las disposiciones transitorias de 2021, aplicables en 2022, hay una exclusiva en cuanto a qué pasaba si yo no presentaba alguna declaración, considerando que es un cambio nuevo, un régimen distinto, el contador no le entendió, no le avisé, no presenté algunas declaraciones.
La ley es muy clara en que si tú no presentas ciertas declaraciones, la autoridad te puede expulsar, digamos, del régimen, pero en disposiciones transitorias para 2022 dejó claro que no iba a aplicar esa disposición para este ejercicio y hay que estar pendientes de que en miscelánea regulen esa situación. No puede ser en ley porque la ley no fue modificada y la disposición transitoria fue muy clara que es 2022. Sin embargo, estamos viendo siempre prórrogas del SAT para aplicación de cualquier situación. Uno, por incapacidad del propio SAT y dos, porque a veces no sabemos cómo lo vamos a determinar. Y en este caso, habría que estar pendientes de que no haya una regulación adicional y que si en 2023 llego a estar pendiente de que me faltó alguna declaración, pues ahí sí existe el riesgo de que me pueda el SAT expulsar ese régimen. Sin embargo, también hay que verificar los porqués te saca. Porque a pesar de ser optativo, existe en una disposición el castigo de no regresar ya a ese régimen. Y ahí es donde entraría Luis Carlos en el sentido de saber qué tan válido, qué tan constitucional, qué tan legal es que lo hayan hecho y que simplemente un acto administrativo que ocurre un error te esté causando mayores perjuicios y hay que tomar en cuenta en este caso los derechos humanos para la aplicación de las leyes en pro o en beneficio del contribuyente, ¿no? Hay maneras de estar cuidando, pero son tips que hay que estar verificando y que no pensemos que ya no hay salvación, llamemos, si Sí. me llegan a ocurrir. El otro es de las personas morales. Esta recomendación o como recordatorio para la determinación de la declaración anual, también fue un cambio drástico y en este caso, en las personas morales de reciclo, el régimen es obligatorio para todos aquellos que no tengan más de 35 millones de pesos como base en el ejercicio anterior. ¿Qué va a ocurrir en el momento en que tú cambies de régimen? Y que en este caso la forma de determinar el impuesto es distinto en el título 2 con reciclo. El reciclo es flujo de efectivo propiamente y paga sobre una utilidad sobre flujos, la tasa de impuesto del 30%. En la otra no, en la otra pagas sobre devengados y tendrás que determinar utilidad con los ingresos y deducciones, incluso no cobradas o pagadas. ¿Qué ocurre acá? Que también se tributa conforme a un coeficiente de utilidad. Entonces, muchas de las veces en el cambio que está sucediendo o lo que está sucediendo es que muchos ya lo superaron ese límite de ingresos y que en el próximo año no podrán tributar el reciclo, nos han dado cuenta algunos. Otros simplemente porque cambiaron su estructura societaria, Ujú. ya no tienen las características para estar en reciclo, aún siendo obligatorio. Y el efecto es que en el siguiente año probablemente muchos ni siquiera traían coeficientes de utilidad debido a la determinación de sus impuestos. Y la ley fue muy clara que tributarás con un coeficiente estimado, conforme al Código Fiscal de la Federación. Y si no te ubicas en una de las actividades donde los coeficientes llegan a ser del 6, 5, 10%, dependiendo de la actividad, el coeficiente mínimo es del 20%. Ese coeficiente mínimo del 20% pues resulta altísimo, eh, considerando que posiblemente que no tuvieras otros beneficios para disminuir. ¿Qué sugerimos? Revisen las estrategias a implementar si es que llegan a tener ese cambio, porque si no, de entrada, desde los primeros meses tendrán que estar cubriendo sus pagos anticipados, ¿no? En ese caso, eso es para un caso de salida del régimen. Y en el otro es cuando tenían inventarios, ¿no? En el mismo cambio, en título 2 se deduce el costo de ventas y se deduce incluso si no está pagado. Ujú. Acá hay que tomar en cuenta que las compras que se realizaron en 2022 eh, son deducibles al 100% siempre y cuando estén pagadas, pero quienes traían inventarios que no pudieron deducir en el ejercicio anterior y cambiaron para reciclo, ellos los podrán aplicar ahorita en la declaración anual y de la misma manera hay que estar revisando los formatos y cómo va a venir cada uno de los regímenes para poderlos verificar en cómo se va a llenar el formato. Ok. Es decir, los inventarios que se tuvieron en 2021 al 31 de diciembre, muchas empresas pues prácticamente los consumieron en los primeros meses y entonces hay que revisar y eso generará una deducción adicional, lo cual te podrá generar un saldo a favor probablemente, dependiendo de cómo venías tributando, pagando impuestos. Y en el otro es que si todavía tienes saldos del 31 de diciembre y que estás de 2021 y por el tipo de operación, esos inventarios son de largo plazo,
Si todavía tienes, no los podrás deducir, solamente lo consumido en el ejercicio. Eso es un dato. Y otro tip importante es de la información que nos está llegando a través de Expire, al tener contacto con el PAC directo, con el SAT y demás, tenemos información un poco más fresca, y hasta el momento solamente se están viendo cambios en la forma del formato de declaración anual de personas morales, título 2 en cuanto a información financiera. Quien está habituado a temas de dictamen no se le va a hacer complicado, va a ser algo común, ya que los cambios formales que están haciendo, o la estructura, son en cuanto a mayor datos, pero ya comparados, ¿no? A un dato comparativo, en este caso, va a ser 2022 con 2021, tanto de balance, y, estado de resultados. Otro de los puntos es que estamos acostumbrados a, pues de la escuela que nos enseñaron que existen dos estados financieros para el SAT, pero en realidad tenemos cuatro. ¿Qué están considerando? Están considerando ya datos de lo que sería balance general, estado de resultados que ya se tienen, el estado de variaciones del capital contable, y el estado de flujos de efectivo y determinado por el método indirecto. Ujú. Esa es la forma en que están teniendo e incluso otra cosa, que les demos información de las notas a los estados financieros. Si lo ves así, es una información que a lo mejor no interesaban tanto antes, pero ahora el cómo se lleve la contabilidad y demás y la estructura ya está teniendo una importancia en cómo lo quieren ver de primera mano. Toda esa información en un dictamen así se presenta, todo es comparativo, desde gastos, toda la integración general. Ahora en la declaración, pues también ya se está implementando y pues va a resultar importante el ponerse a estudiar en cuanto a los nuevos formatos que va a requerir y empezar a juntar la información, a tenerla claro para el próximo año. Prácticamente sería uno de los puntos. En este tema, la verdad es que le dejamos el micrófono al contador Jesús, porque la verdad es que Reciclo es un tema muy importante. La verdad, nos acabas de dar muchos tips, contadores. Si no lo escucharon, si los que están escuchando son los dueños, los accionistas, las personas físicas, pues pásenle este video y este link a sus contadores porque de verdad les acaban de dar tips muy importantes y definitivamente, aunque insisto, ya pasó tiempo de que se implementó el régimen simplificado de confianza, todavía hay muchos temas que se siguen modificando o que se siguen aplicando con base en las especificaciones que hubo cuando se reformó la ley y entonces, pues es súper importante que pongan mucha atención en estos temas. Bueno, este fue el tema de reciclo, pero también hay otros temas que se reformaron en ejercicios fiscales pasados, como el tema del acuerdo conclusivo, la reducción del tiempo para el acuerdo conclusivo que se reformó el ejercicio fiscal anterior y que también ha traído consecuencias y creo que muchas de estas consecuencias las estamos viendo en estos últimos días. ¿Qué nos comentas, Gustavo? Pues sí, parte de la reforma del ejercicio anterior era que los acuerdos conclusivos no pueden durar más de un año. Hay un transitorio que establecía que los acuerdos que se emitieron con fecha anterior deben concluir en este ejercicio. De entrada, pues ese artículo, pues va contra el acceso a la justicia de los contribuyentes, así lo está establecido. Vamos a esperar en el siguiente ejercicio qué dicen los tribunales, los cuales de entrada pues, deberían de declarar la inconstitucionalidad. Y esto abunda un poco lo que dice Jesús. Eh, pues ya está la ley, ¿no? Ya está la regla miscelánea, pero falta la verdad jurídica, que son las tesis y jurisprudencias. Porque aunque diga la ley esto, si hay una jurisprudencia, pues se va a aplicar lo que dice la jurisprudencia. Entonces, ya en este ejercicio 2023 va a venir muchas tesis que pueden ser aplicables al caso o perjudicar al contribuyente. Entonces, también es parte de la reforma, ya es lo último de la reforma, entonces viene. Y nuevamente el tema ha estado, lo hemos estado repitiendo bastante, pero es muy cierto el tema de hay que ejercer nuestro derecho de los medios de defensa y es lo que estás comentando ahorita, ¿no? O sea, al final ya está ahí la ley, pero también, pues como gobernados, como contribuyentes, pues se vale que también ejerzamos nuestro derecho y en este caso, pues no sé si hay escuchándonos o viéndonos también otros abogados que pues a lo mejor coincidan en nosotros en que hay que promover amparos indirectos, hay que promover medios de defensa para poder hacer valer nuestros derechos, ¿no? Porque al final de cuentas el acceso a la justicia es un derecho humano, es un derecho que tenemos y que necesitamos también abogar para que pues sea respetado, ¿no? Buscarlos. Sí, es correcto. Es el derecho humano y hay que ejercitarlo. Exactamente, y pues es muy importante el tema del acuerdo conclusivo. Bueno,
Otro tema, bueno, no sé si querías comentar algo. No, 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 estaba recordando lo que hablabas en la parte del acceso a la justicia y comentábamos al principio, el que no te, el que no todo es la autoridad la que tenga el sartén por el mango. En este caso, tú tienes también la forma de defenderte y demás, y que si bien las reformas han sido tendientes a una mayor recaudación, a un castigo, en este caso presionar terrorismo fiscal, eso de por sí ha existido, pero también existen los tribunales. Otra forma es que para eso están, decía Luis Carlos, quienes interpretan las leyes, ¿no? Los tribunales, los juzgados, los tribunales colegiados, la Suprema Corte. En este caso, mencionábamos hace rato el tema de que también debe delimitarse la forma de actuar exagerada de la autoridad, Claro. y ahí creo que en boga está el tema de la prisión preventiva oficiosa, que Luis Carlos conoce del tema para el aspecto fiscal, y que también ha tenido, desde el año pasado fue un impacto grande, aunque todo el mundo ya se veía en la cárcel, bueno, no nosotros, no nosotros, Bueno, pero no. quienes sí, iba a un exceso, porque ni siquiera a veces era que ya lo fueras, simplemente por pensar que seas culpable de algo, ya prácticamente te estaban condenando a seguir un proceso Claro, detenido pero en este caso. precisamente sobre eso, pues ahorita también es un tema que ha estado en boga y cuéntanos, Luis Carlos, sobre esto. Pues cambios tal cual no hay. Lo que sí hay una resolución, una declaración de invalidez de la Suprema Corte respecto a la prisión preventiva oficiosa, tratándose de los tres delitos que son contrabando, delincuencia organizada y compra y venta de facturas. Eso es, sí es importante aclarar que no hubo reformas, sin embargo, pues en el transcurso del último mes sí está esta declaratoria de invalidez de la Corte. Es muy importante esto porque pues es una verdad que la Corte que tenemos no es una corte proteccionista en cualquier ámbito del derecho, pero en el ámbito fiscal no es corte proteccionista, es pro autoridad. Rara las resoluciones que están en favor del contribuyente, esta es una de ellas. Y bueno, es esto. ¿Qué es la prisión preventiva? Pues mira, la prisión preventiva es una medida cautelar establecida dentro de un proceso penal, la cual, si bien es cierto, es muy dura porque contempla que la persona que está siendo inculpada o del presunto delincuente, pues tiene que llevar todo su proceso dentro de un centro de reinserción. Esa es la prisión preventiva, a diferencia de cualquier otro delito que puede llevar su proceso afuera. La prisión preventiva sigue. Lo único que existe en esta declaratoria de inconstitucional, de invalidez, es que se determinó que estos tres delitos no pueden entrar dentro de este rubro de prisión preventiva. ¿Qué habían hecho? Habían establecido que el contrabando, delincuencia organizada y compra y venta de facturas eran delitos como delincuencia organizada y eran delitos que atentaban contra la nación. Se estableció que no son este tipo de delitos, por lo tanto, pues no entran en ese supuesto. Hay un poquito ahí eh, no se sabe bien este criterio. Muchos dicen, bueno, ya no me van a castigar, no, el delito sigue, el tipo penal sigue ahí previsto en la ley, va a seguir las sanciones, simplemente que cambió una cuestión procesal y pues ahorita cualquier persona que al día de hoy pues no hay ninguna por compra y venta de facturas, puede llevar su proceso afuera, simplemente pues, es eso. Ujú. O sea, en sí, el tema de la prisión preventiva oficiosa se empezó a tocar en temas fiscales por estos delitos, ¿no? Por el tema de la compra y venta de facturas, por el tema de defraudación fiscal. Y pues sí, como dices, ¿no? Y yo creo que también muchos de los que nos están viendo, pues se acuerdan de estos casos de personas famosas, que también fue muy mediático y que también el hecho de que persiguieran a estas personas artistas o personas que son conocidas por la mayoría de la gente, pues eso también tiene un tinte como de mostrarle a la gente en general, al público en general, que pues sí se persigue y que pues pueden ir tras de ellos, ¿no? Si pueden ir tras de los famosos, pues también pueden ir tras de cualquier persona. Y creo que pues esa también es la intención del gobierno de poder estar mostrando, de ponerlos de ejemplo, ¿no? De que sí pasa, de que Es sí como puedes el ir. músculo, es el guante que te puede alcanzar, te puede pegar también. Exacto. También es cierto que en temas fiscales estuvo muy
criticado también eso, ¿no? Porque las declaraciones son, pues es que, ¿por qué me tratan peor que a un narcotraficante? ¿Por qué me tratan peor que estas personas cuando pues simplemente decían algunas personas, ¿no? Pues simplemente hice mi trabajo, simplemente implementé algunas medidas para poder pues evadir impuestos y al final de cuentas pues sí es un delito, ¿no? Es el punto era la interpretación que le puedas dar. Y hablabas hace rato de las cuestiones administrativas. A veces algo tan pequeño que es un control administrativo, no llevarlo adecuadamente, eran las consecuencias de que parecía que tenías esa conducta. Y mientras, como dice Luis Carlos, está tipificado, se va encuadrando, pero entonces ya tendrás que seguir un proceso de defenderte y costaría mucho trabajo, ¿no? Entonces, en este caso, sí tiene que ver en ese sentido la forma en que la autoridad tiene los elementos. Dos, cómo te puedes defender. Y decíamos hace rato, el único problema en México es el acceso a la justicia, el que tiene la capacidad para pagarlo, Sí, también eso ¿o es no? cierto. Y Luis, nada más como conclusión también, que nos puedas ir dando tu opinión al respecto. Pues mira, mi opinión al respecto a la prisión preventiva oficiosa es que, pues sí, es una arbitrariedad que catalogaran a un empresario, a un contribuyente al grado de delincuencia organizada y al grado de los delitos que tú has dicho. Son delitos de alto impacto estos no son delitos de alto impacto. Si bien pegan en las arcas de la nación o la parte agraviada es el Estado, lo cierto es que no está en ese grado. Estuvo bien esta determinación, tenemos más reglas del juego. Ya cualquier persona que esté sujeta a un proceso, pues de entrada sabrá que puede llevar su procedimiento afuera, tiene seguridad jurídica y bueno, esa es la determinación. Sin embargo, pues el Ejecutivo o la autoridad fiscal, pues van en la misma línea, siguen la misma línea de establecer, perseguir este tipo de contribuyentes, lo cual sabemos que está mal, pero bueno, ya hay un poquito de reglas más claras en favor de cualquier contribuyente. Claro, porque tendría que diferenciar entre los que precisamente se da por un tema de cuestiones administrativas o realmente quien sí tiene la intención de lucrar con este tipo de actividades y de actos y pues al final terminan con la intención total y con el dolo total de cometer un delito a sabiendas de que es un delito, ¿no? También eso Sí. es cierto. Tus conclusiones, Jesús. Bueno, a mí nada más me queda la tendencia en cuanto a la corte, el comentario de Luis Carlos, el sentido de qué tipo de magistrados tenemos. Y creo que de por sí en la parte fiscal siempre es muy cuestionable de que hasta las resoluciones en amparo son muy distintos a un tipo penal, a una parte fiscal. Pero que me queda claro la línea que tienen, desde que tienes a dos magistrados, Dos ministros, dos ministros que ahora son, que antes eran secretarios del jefes de Servicio Administrativo Y hay un Tributario procurador y fiscal. un procurador fiscal, y Sí. entonces, pero procurador se supone que te iba Ajá. a vigilar, pero pues tienes una tendencia recaudatoria, una tendencia de castigo, es raro ver alguna determinación en favor de los contribuyentes, ¿no? Prácticamente sí ves muchas formas de castigo y que no creo que haya mucho cambio o tendencia en que tus magistrados, que prácticamente son intocables y a veces cometen muchas arbitrariedades, no quiere decir que tengan la razón absoluta, pero son quienes lo interpretan, quienes son los que estás dependiendo de ellos. Sí. Entonces, pues no creo mucha diferencia teniendo tres tipos de magistrados, ¿no? Sí, Pues me sí, nivelan, pero no veo una tendencia favorable a un contribuyente. claro, hay que tomar Emiten, conciencia de eso. emiten la verdad jurídica. Ese es Sí, el término. al final eso es lo que hacen ellos, Y la verdad recordar que jurídica. lo legal no, a veces no es justo, y a veces lo que es justo no es legal, pero bueno, ese sería de los puntos a considerar como conclusión. Bueno, pues muchas gracias. Continuamos con esta transmisión. Vamos a seguir con el siguiente tema, que es el tema de los temas y los cambios en el ámbito laboral, vacaciones y salario mínimo. Quédese con nosotros, denos un minutito nada más y regresamos en un momentito más. Gracias, Luis Carlos, de verdad, por estar con nosotros. Luis Carlos Ortega, por compartir con nosotros en esta mesa, por tus aportaciones, que es parte importante de Basal Capital y de Protector Fiscal. Muchas gracias.